Jóvenes. Bueno, dada la situación, ¿no? De que estamos prácticamente en bloqueo y bueno, también hay que apoyar porque la universidad también lo va a hacer, pero vamos a dar algunos puntos respecto a lo que nos corresponde del trabajo. Sabemos que ya se ha iniciado con la primera presentación, que muchos de ustedes recién lo está iniciando, dado de que han existido muchas presentaciones a media, ya no han estado completadas. De hecho, lo primero que ustedes tenían que hacer acá, ¿sí? Era trabajar con un sprint cero, que básicamente son la parte inicial de un contexto en la cual se va a someter a lo que viene a ser la parte del sprint uno. Entonces, en la mayoría de los trabajos que han presentado el día martes, ¿ya? Por lo menos cada integrante de cada grupo tendría que estar totalmente identificado con el rol que le corresponde. Esto significa de que si le tocó ser Scrum Master o tal vez eh, trabajando con el Product Backlog, un Product Owner, debería tener la capacidad de demostrar la característica que hizo. Esa fue una de las formas de recolectar un poquito la información con un diagnóstico, ya, un cuestionario que ustedes han respondido, para que ustedes puedan ahí justamente especificar lo que le corresponde a cada uno de ustedes. Pero se ha podido evidenciar, ya me han escrito cualquier cosa, viendo lo que ustedes han escrito, no es lo que corresponde. Algunos sí, algunos estudiantes están dentro, pero otros no. Entonces, eso significa que todavía estamos en el proceso de lectura. Pese a que se ha recomendado, miren, venimos recomendando desde el primer día de clase, de que lean los libritos de lo que se entregó, 2 libros en síntesis, para poder trabajar dentro de ese esquema y poder identificarse con el rol. Bueno, pero en síntesis, dentro de lo que viene a llamarse Sprint Cero, básicamente ustedes tienen que hacer una parte fundamental con el trabajo del documento, eso es cierto, que la mayoría sí tenía una definición de sus actividades y tareas que se realizan, así como estamos iniciando este tipo de especificación. Pero cuando miramos la parte ya del backlog, que es lo que nos interesa en síntesis, en esta parte del backlog donde tenemos básicamente el que lo trabaja es el Product Owner, es el que debería estar presente para poder desarrollar todas las características, las tareas, la cual se empieza ya a visualizar. Por eso aquí ustedes están observando un marco de trabajo de un Product Backlog, donde en la parte del documento del perfil habíamos colocado un sector donde dice acrónimo, ¿no es cierto? Entonces, justamente aquí, cuando decimos los ID, pues aquí ya sabemos cómo lo vamos a identificar. El rol en el cual cada una de estas tareas que se van a ir trabajando, por eso aquí ustedes van a poder ver cómo aquí característica, funcionalidad, cómo queremos que cada funcionalidad esté trabajando y la razón o el resultado que este es el para, y obviamente aquí le damos la prioridad. Entonces, en esta prioridad, ¿no? Pueden ser alta, media, baja o alguna otra prioridad que adopte el grupo, pero debe estar identificado antes para que sepamos cómo ustedes lo están trabajando.
Entonces, este Product Backlog debería estar totalmente identificado en lo que ha sido el Sprint 0. Bien, entonces con esas características ya venía la parte de la defensa. Entonces, para la defensa, si bien es cierto, no todos estaban completos en los grupos. Entonces, de los presentes, de los que realmente han estado ahí en clase, se ha seleccionado a 2 integrantes y a otro grupo, 1 apenas han ido. Entonces, no estamos cumpliendo ni con asistencia, ni con presentación de proyecto, ni con un documento totalmente estable. Entonces, habría que cada uno de ustedes conversar con su grupo, ver de que este es un trabajo de que necesita el apoyo de todos, no de alguno, de todos, para que esto pueda generarse de una manera integrada, ¿no? Es por eso que se llama Scrum. Todos deben participar. Entonces, es así, miren, una vez más, volvemos a recopilar la información acerca de qué viene a ser la parte de Scrum, qué viene a ser el trabajo o el marco ágil para llevar a cabo un conjunto, fíjense, un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo, no dice de forma individual, porque he visto grupos que uno había y los demás no asistieron a clase, ya. Entonces, esa es la característica necesaria como para poder tener el seguimiento, el avance y obviamente trabajar como tiene que hacerse para que esto pueda generarse como un producto. Entonces, estas prácticas obviamente vienen a trabajar de una manera altamente productiva siempre y cuando los integrantes del equipo estén trabajando dentro de estas características. Ahora fíjense, en Scrum, un proyecto, un ciclo iterativo, tienen un tiempo corto y una duración también aproximadamente en días. Normalmente estas iteraciones, fíjense, suelen durar mínimo 10 días, 8 días, pueden ser 2 semanas, pueden ser 3 semanas dependiendo de la complejidad del trabajo, ¿sí? Y en algunas situaciones pueden durar un mes. Entonces, de forma diaria, que es lo que hace el Daily Scrum, de forma diaria, se va haciendo una especie de feedback donde se van viendo cada una de las funcionalidades que obviamente está trabajando el equipo, lo que ustedes siempre han, o bueno, ya tienen en su documento, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué impedimento han tenido? Y bueno, una serie de interrogantes para ayudar y colaborar y contribuir. Es muy importante que tengan su muro, ¿ya? Su Blackboard. Sabemos que ahí ustedes pueden utilizar lo que sugiere Scrum o tal vez Kanban para poder trabajar. He visto que varios ya están con Jira, otros están con Trello, para definir justamente la modalidad en la cual ustedes van presentando cada una de estas tareas. Entonces, dentro de estas iteraciones, ¿ya? En la cual se va a empezar a repartir, una vez que ustedes presenten, ya se van seleccionando por incremento. No se olviden de eso, por incremento. Entonces, dentro de este marco de trabajo, vemos básicamente de que ustedes deben ir entregando los artefactos. No son más que 3 tipos de artefactos. Ustedes habrán podido ver ya de que uno de ellos es el backlog, ¿no es cierto? Otro de ellos son los recursos que ustedes utilizan para poder demostrar el seguimiento que están haciendo, la parte de un burn down, un burn up, el muro y la historia de usuario, todo lo que se utiliza o se permite, ¿no es cierto?, entregar cada una de ellas.
y otro la parte del incremento de la iteración en la cual se entrega. Pero para poder trabajar justamente con estas características, nosotros necesitamos utilizar algunos modelos, y estos modelos lo estamos haciendo a través de UML, ¿no es cierto? Estamos utilizando para la parte de la base de datos los diagramas de clase, donde lo identificamos de entrada, ¿no? Para poder saber cuál es el contexto que ustedes están trabajando en cada uno de estos sprints. Entonces, cuando ustedes me mostraban el sprint 0, veíamos de que estaban obviamente en la parte inicial, por no decir casi nada, ¿ya? Habían presentado en algunos trabajos solamente cómo poder ingresar un usuario al trabajo por medio de tal vez de una contraseña que trabajaron, pero no visualizábamos nada, solo tenía un inicio de sesión, pero no permitía ni siquiera ver el trabajo que deberían colocar en un sprint 0. Por ejemplo, han trabajado en el documento con paquete y con caso de uso. Por lo menos debería estar el paquete, ¿no? En el sprint 0, con el conjunto de opciones, que en este caso son casos de uso, para poder ver a lo mejor algún formulario ya que permitía introducir información, registrar datos. Pero hemos visto que no han hecho eso, ¿no es cierto? No han trabajado otro, solamente tenía documento y no tenía nada de lo que viene a ser la parte de implementación. Por favor, los micrófonos en silencio, jóvenes. Entonces, ya sobre un escenario que ya hemos visualizado del día martes, a partir de ahí, bueno, entonces, ¿qué nos espera, no es cierto? Eso es lo que justamente, en función a la evidencia ya recolectada y presentada por cada uno de los grupos que ha hecho el día martes, vamos a establecer ya algunos aspectos y vamos a definir fecha, ¿sí? Para la presentación del sprint, para que el trabajo no sea de un día ni de 2 horas o de una noche completa, sino que día a día cada grupo debe trabajar, debe entregar su tarea, ¿ya? En el horario que mejor tenga, porque aquí no es que lo hagan en un solo tiempo, de repente por cuestión de que no todos tienen el mismo tiempo disponible, de repente no sincronizan, pero la tarea debe ser entregada en el mismo día, en el tiempo que cada uno de los integrantes pueda trabajar. Entonces, un poquito más, podemos ver de que todo lo que viene a ser la parte de Scrum, el quién y el qué, fíjense, para que un poquito quede estable, identifica los roles, por eso dice quién, ¿no? ¿Quién? Identifico los roles así como vimos en el backlog. Identifica los roles de cada miembro del equipo. Entonces, en esta ocasión, cada uno de ustedes, si en el sprint 0 han sido Scrum Master, cambie de rol, puede irse a ser un desarrollador o tal vez a ser un Product Owner y así sucesivamente con los otros equipos. Entonces, lo primero que van a hacer es definir sus roles, el rol que le corresponde a cada integrante, fíjese, tiene su propia responsabilidad en el rol que le toca a cada uno. Entonces, si a alguien le tocó Scrum Master y ahora le toca ser Product Owner, cambia el escenario. Entonces, si no está muy bien familiarizado con su rol, la recomendación es volver a leer y ver qué característica debe tener para poder trabajar en el tiempo que estará con el rol que le corresponde. Ahora decimos el dónde y el cuándo. Eso tenemos, dónde y cuándo. Se puede representar el sprint. Entonces, aquí vienen las tareas. ¿Cuáles serán las tareas que estarán
priorizada del backlog para llevar a cabo lo que estamos trabajando dentro de ella. Luego decimos el por qué y el cómo. Entonces, aquí es donde ya utilizan las herramientas que se trabajan dentro de Scrum, las herramientas que se trabajan dentro del desarrollo. Se olviden que en uno de los capítulos anteriores del proyecto también se ha recomendado de que ustedes citen o especifiquen las herramientas, los lenguajes de programación que están utilizando para lo que será el sector o el entorno del backend y el entorno del frontend, de tal manera de que ustedes puedan estar ya trabajando sobre las herramientas apropiadas y adecuadas. Entonces, volvemos a insistir una vez más. Aquí podemos observar los roles. Entonces, aquí cada uno, me imagino que ya ha leído, al menos con este Sprint 1, a cada uno le va a tocar trabajar en dos roles diferentes, ¿no es cierto? Entonces, tal es así, por ejemplo, si ustedes son 5 o 6 integrantes, si en esta ocasión le tocó ser Product Owner o Scrum Master, o de repente le volvió a tocar ser desarrollador, porque son 5, de repente ya esto está ocupado por otros integrantes de su grupo, entonces a usted le continúa siendo desarrollador una vez más, hizo en el Sprint 0 desarrollador, pero en el Sprint 1 le volvió a tocar a ser desarrollador. Es, fíjense, su oportunidad de poder hacer lo que no hizo en el Sprint 0, ¿entienden? Porque en el Sprint 0 no han hecho nada. Algunos grupos solo documento me han presentado, nada más. Entonces, los desarrolladores no han mostrado absolutamente nada en un Sprint 0. Entonces, como vamos a tener la historia de cada uno de ustedes, entonces el que fue desarrollador en el Sprint 0 y una vez más le toca hacer en el Sprint 1 desarrollador, pues debe demostrar lo que no hizo en el Sprint 0 más las tareas que tiene que hacer en el Sprint 1. Entonces, volvemos a recalcar, oportunidad para este desarrollador demostrar de que sí está trabajando en las funcionalidades atrasadas y la que le corresponde en el sprint que le tocó ser como desarrollador. ¿Sí? Entonces, así quedamos. Y el nuevo Scrum Master, que será la responsabilidad de que todo esto pueda trabajar en condiciones apropiadas, tiene que ser un líder que debe básicamente tener la capacidad de que todo marche bien con todo su equipo, con las tareas definidas. Asimismo, el Product Owner. Volver a recalcar una vez, jóvenes, por favor, aquí en el Product Owner, no solamente va a priorizar el backlog del Product Owner. Es cierto que tenemos un Product Backlog donde su responsabilidad es priorizar y presentar al equipo las tareas que se van a someter al desarrollo del Sprint 1. Pero no es que nada más entrega y se queda con esa tarea. Igual es un desarrollador. De esa tabla priorizada que corresponde al backlog del Sprint 1, debe demostrar qué tarea ha realizado desde el comienzo, pasando por todos los artefactos, los desarrollos, la implementación, lo que le corresponde, hasta que pueda entregar también el producto terminado. En síntesis, volvemos a repetir, todos los integrantes, cualquier rol que le corresponde, por eso se llama multidisciplinario, debe ser desde la primera tarea que está escrita en un backlog, con todo el análisis, diseño, implementación y prueba para poder entregar el día que corresponde al Sprint 1. ¿Ya? Entonces, no es de que por ser Product Owner solo ve las tareas.
es un especialista, es un desarrollador, el Product Owner. Únicamente es considerado como la voz del cliente. Entonces, tal vez aquí está muy resumidito, bien breve. Miren, volvemos a identificar. ¿Por qué lo vuelvo a visualizar? Porque me han escrito lo que sea, como le digo, en el diagnóstico que hemos tomado el día martes. Ni siquiera es examen, nada más es para poder saber cuál es el estado de cada uno de ustedes con el rol que le corresponde. Bueno, ha colocado de repente algún aspecto de imaginación que ha tenido, pero hay otros que sí, digamos, no ha respondido lo que debería ser. Entonces, como él es responsable de desarrollar, mantener y priorizar la tarea del backlog, este es su principal desafío, pero también debe consumir tarea para desarrollarlo del mismo backlog. El otro resumen acá chiquitito del Scrum Master, miren, bien identificado. Responsable, fíjense, de asegurar o de asegurarse, porque él es el responsable, que el trabajo del equipo vaya bien siguiendo los bases del sprint. Entonces, ¿qué significa? Los que han sido Scrum Master en el sprint 0, y fíjense que no han presentado nada y no han hecho nada, significa que su rol no cumplieron. Definitivamente, el rol de Scrum Master no lo cumplió. ¿Por qué? Porque no cumplió su objetivo. Y fíjense, debe asegurarse que el trabajo del equipo tenga un buen seguimiento y además pueda generar y trabajar dentro del equipo de desarrollo. Entonces, el Scrum Master su desafío principal es que pueda entregar los productos terminados, obviamente con todo lo que conlleva trabajar dentro de cada uno o en concordancia o colaboración con cada uno de los integrantes de su grupo. Sin embargo, el grupo Teams, los miembros que están dentro de este equipo de desarrollo, son los encargados básicamente pues de escribir su código, ¿no? De poder tener un análisis, un diseño de forma rápida, ¿ya? No es de forma exhaustiva ni robusta, pero una vez que su código esté trabajado, su desafío es que esto esté dentro de lo que se espera y entra a un sector de prueba. Este número 1, fíjense, el número 1, lo primero que estábamos básicamente viendo, viene a ser lo que vendría a ser la parte de lo que es el equipo. Ahora miren, el número 2, donde dice dónde y cuándo, es lo que aquí tal vez un poquito, aquí cómo, queremos y para, ¿no? Ahora, el dónde y el cuándo, que es lo que se especifica, volvemos a visualizar una vez más. Miren, aquí es lo que vamos a entrar nosotros para el Sprint 1. Aquí nos centralizamos. Entonces, esto significa, fíjense, esto significa de que partimos, miren, volvemos a mirar una vez el escenario desde el punto de partida. Entonces, ¿dónde iniciamos? Aquí. Tenemos hasta este momento una planificación inicial. En esta planificación inicial, que este es el Product Backlog que lo han trabajado, ¿sí? Con todas las tareas que han especificado, que esto es lo que representa en este momento, quien es responsable de priorizar y de establecer las tareas viene a ser el Product Owner. Pues aquí tengo las tareas. Entonces, partimos de una planificación inicial, priorizamos las tareas y lo colocamos, fíjense, en un Sprint Backlog. En las preguntitas que le hacía el día martes, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, era, ¿qué diferencia existe entre el Product Backlog y el Sprint Backlog? ¿Ya? Cuando leo su respuesta, miren, me han escrito cualquier cosa menos lo que debería ser.
Si ustedes visualizan en este momento, miren, ¿cuál sería la diferencia? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué diferencia? A ver, la misma pregunta que hicimos el día martes. A ver, ¿algún voluntario de la sala que pueda responder? Aquí lo podemos ver clarito. El Product A ver. Backlog es las tareas, la lista de tareas enteras de todo el proyecto. Y el Sprint Backlog son el pequeño paquete de tareas que se va a hacer dentro del sprint. Perfecto. Estamos dentro de lo que se espera el contexto. Una vez cuando mirábamos, decíamos que era como una pila, ¿no es cierto? O sea, todos están apilados y yo hago un vaciado. Entonces, de este Product Backlog, que son todas las tareas que yo considero que va a estar en mi trabajo, entonces llega el momento en que voy a empezar con mi sprint a trabajar. Entonces, estoy haciendo un vaciado, miren aquí. Entonces, estas tareas que están con verde son las que tengo que trabajar en el tiempo esperado por todo el rol o los miembros del equipo con las tareas, las herramientas que tenemos para llevar a cabo. Sin embargo, las otras tareas quedan acá, fíjense. Por eso decimos, a ver, de cuántos sprint sería el trabajo para terminar completamente el desarrollo del proyecto y ya deje de ser proyecto y se convierta en producto. Por ejemplo, si yo aquí dentro de este Sprint Backlog tengo estas tareas, entonces va a dejar de ser proyecto porque lo que tengo que entregar es un incremento de producto. Esto es lo que está por acá, un incremento. ¿Por qué? Porque está desarrollado, se lo ha desarrollado, se ha hecho el análisis, el diseño y se ha llegado por acá. Pero hay un entorno y una filosofía de trabajo. Entonces el Product Owner ha priorizado su backlog, entregó mi Sprint Backlog. Voy a trabajar sobre esto. Mira, está la flechita acá. Y no es la primera vez que lo mostramos, lo hemos mostrado N veces. Pese a eso, miren, me han escrito cosas que no pertenecen a lo que pedía yo como definición. Justamente por eso y realicé esa pregunta para poder recibir qué opina cada uno. Y ahí me he podido dar cuenta que estamos desviadas de lo que vendría a ser el contexto en síntesis. Miren, este verde que se llama Sprint Backlog es el que va a entrar. Entonces ustedes están formados, fíjense, miren, algunos están formados así, por 6 personas, otros por 5 personas, que son los miembros del equipo. Entonces, el que recibe el Sprint Backlog, fíjense, el Scrum Master, fíjense aquí, el Scrum Master. Más el equipo de desarrollo nos introducimos al tiempo. Este tiempo lo vamos a definir luego, el tiempo que vamos a estar aquí adentro. Esto no es de que, ahora vamos a decir, por ejemplo, el tiempo, y no es que un día antes recién vamos a intentar a trabajar, porque si es así, no funciona. Y lo que venga con el Sprint 1 y no demuestren tarea y trabajo, lamentablemente no se le va a revisar. Por eso estoy volviendo a insistir otra vez en el marco de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el Sprint 0 no lo tengo, pero como recién estaba iniciando, por lo menos hemos mirado su documento, hemos mirado su muro, hemos visto su definición que ha hecho en Jira o en Trello para poder ver sus tareas que estaban realizando. Pero ahora, ya, no será así. El que no avanzó, lamentablemente, si no tiene nada, no será revisado porque no tiene producto que entregar. Entonces, fíjense, llega el día 1, que es el Scrum Daily, que se denomina. Miren, aquí está, Daily Scrum. Cada día, entonces ustedes, a partir de hoy, pueden trabajar con su grupo, vía virtual, presencial, como mejor ustedes se organicen. Y cada día de avance del Scrum, por como van a tener tareas, fíjense, esta tarea lo presenta el Product Owner, el Scrum Master, consolida con toda lo que es el Sprint Backlog para ser trabajado en el Sprint 1 que nos corresponde.
Y esto debe visualizarse en una tablita desde el primer día con el rol de cada uno de ustedes, qué va realizando y qué va haciendo. Entonces, durante este tiempo, si usted recibió una de estas tareas, obviamente debe someterlo a un análisis, a un diseño, a una construcción. Eso significa de que en la parte de requisito estamos trabajando con la parte de historias de usuario, ¿ya? Que es lo que vamos a visualizarlo para poder trabajar dentro de ellos. Y luego, fíjense, una vez consolidado, ya se empieza a trabajar. Si en este análisis precisa utilizar un modelo, puede utilizarlo de UML, puede hacer un diagrama de secuencia, puede hacer un diagrama de comunicación, puede hacer cualquier otro aspecto cuando el proceso tiene mucho aspecto que demostrar. Pero si no, si simplemente es un registro como gestionar un cliente, gestionar un proveedor, o gestionar los datos de una persona que no tiene más que un ABM para poder trabajar, directamente lo implementamos. Pero para los procesos que es una venta, una compra, una transacción, en todo caso, vamos a utilizar los modelos de UML, un diagrama de secuencia, un diagrama de interacción, que lo vamos a hacer en otra clase ya para que ustedes vayan trabajándolo o utilizando lo que necesiten los procesos. Entonces, esto, ustedes han visto que tiene, aparte de eso, la revisión del sprint y tiene la retrospectiva del sprint. En esta revisión, el por qué utilizamos mucho tiempo. Porque podemos evidenciar básicamente, ¿sí? Podemos evidenciar de que son varios los miembros del equipo. Por ejemplo, ustedes son 5, en el máximo son 6. Y como ha trabajado cada uno hace o demuestra su manera en la cual ha trabajado a su equipo. Entonces, visualizan todas las funcionalidades de cada integrante del grupo. Es por eso que dice de 2 a 4 horas, ¿no? Pero esto no entra en un sprint diario. Esto es cuando el producto ha sido terminado. Si a cada miembro le tocó 1, 2 o 3 tareas, pues aquí entra la parte de la revisión. Entonces, una vez que esto está revisado, se visualizan en síntesis 3 tipos de aspectos. Está yendo muy bien, vamos a seguir trabajándolo, o tal vez estamos fuera de contexto. Entonces, si algo no está marchando bien, significa que se lo tiene que volver a realizar. Sin embargo, en un sprint retrospectivo, fíjense, después de haber trabajado ya un tiempo y vemos que la funcionalidad no es la que esperábamos, pero justo estamos al término del sprint, porque ya de repente son los últimos días, ya no me daría de repente el tiempo para entregarlo como producto terminado que está por acá, como un producto terminado. Entonces, en ese momento, jóvenes, en ese momento, es lo que, si no es posible trabajarlo ya en el sprint por el tiempo que se está terminando, esas tareas que han sido complejas serán terminadas en el siguiente sprint, ¿ya? Entonces significa que no existe un incremento de esas funcionalidades, de esas tareas, pero los que han sido revisados y han estado ok, han estado muy bien trabajadas, eso viene a ser parte de su incremento. Como será parte de su incremento, es el momento en que ustedes, de forma gráfica, en esta ocasión, me visualizarán las horas estimadas y las horas realizadas y utilizadas dentro del proyecto. Por lo tanto, van a mostrar, ¿no es cierto?, el gráfico, que también ya se ha recomendado, para que no solamente veamos las historias, el backlog y todo lo demás, sino que podamos evidenciar la característica que trae. Entonces, es así, fíjense que aquí seguimos un poquito explorando en lo que viene a ser el equipo del Scrum, ¿ya? Un equipo
¿no? Que puede completar varios sprints durante el desarrollo del proyecto. Entonces, cada uno de ustedes está comprometido en desarrollar, en tomar las tareas del Product Backlog, en este caso, ni siquiera ya es el Product Backlog, es del Sprint Backlog, porque ahí ya están las tareas que se toman en cuenta para el sprint. Entonces, el sprint inicia, ¿ven? Volvemos a ver, a consolidar, de que un sprint inicia con un equipo que se compromete, ¿listo? Entonces, necesitamos los valores de cada miembro de Scrum, ser responsable, ser disciplinado, estar comprometido, cumplir con sus tareas, y bueno, una serie de valores que cada persona lo tiene que asumir y hacer en este Sprint 1 para que estos trabajos puedan ser avanzados, finalizados y poder llegar a lo que dice aquí, hacer su prueba, demostrar de que el producto ha sido finalizado y está formando un incremento del sprint, ¿ya? Miren, el tiempo mínimo para un sprint, volvemos a visualizar, así como estaba en el gráfico, es de 1 semana, miren. Y el máximo es de 4 semanas, depende de la cantidad de tarea, de trabajo en todo caso. Pero hemos podido evidenciar, ¿no? Con el sprint 0 que ustedes han hecho, no hubo avance. En síntesis, ningún grupo avanzó como debería ser. Como le digo, a lo más que han llegado a identificar sus usuarios, nada más, a un inicio de sesión. Pero funcionalidad, no había nada. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo del sprint, podemos nosotros básicamente ver estas características, ¿no? Ya lo hemos mencionado varias veces, las planificaciones, la reunión, tal vez esto, recalcarlo o volverle a insistir, ¿no? Cuando se hace el primer puntito de acá, la planificación del sprint, que es lo que hemos recibido en el Sprint Backlog, que es lo que vimos allá, viene este punto, ¿no? La reunión del equipo. Aquí nos encontramos, tenemos que conocer nuestro marco de trabajo. Entonces, este viene a ser la reunión del equipo de Scrum, que es lo que es el meeting. En esta reunión, fíjense, cada día, por lo menos, nos dedicamos 15 minutos, ¿ya? Y fíjense que es tan, se puede decir, consecuente. Dice siempre mejor si es en el mismo horario y lugar. Eso para poder, es una recomendación. Si ustedes no logran tener un mismo horario y un lugar porque de repente en algún momento lo hacen presencial y en otro momento lo hacen virtual, de repente pueden mantener el horario y si no mantienen el horario, por lo menos cada día en cualquier horario del día, ¿ya? Porque normalmente esto es para una oficina donde la gente está trabajando 24/7. ¿Por qué? Porque es la única manera de que esto pueda tener la funcionalidad esperada y los productos entregarlo en el tiempo estimado, ¿ya? Que no tenga un desfase demasiado grande. Cada miembro del equipo, miren, cada miembro del equipo deberá, fíjense, responder 3 simples preguntas. Cada miembro. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué tienes planeado hacer hoy? ¿Qué obstáculo encontraste en el camino? Es lo que siempre se va a presentar por cada tarea y se examinan en estos 15 minutos de cada día. Entonces la reunión es todos los días, no cuando se va a presentar 2 días antes que se va a presentar el trabajo. Jóvenes, todo esto debe estar en el documento incluido. Esto debe estar en el documento. Estas reuniones, miren, fíjense, tiene que servir para que todos los miembros del equipo puedan apoyarse entre ustedes. Como les dije, esto es como un equipo de fútbol, ¿no? O todo está bien, están bien, o todos están mal. Cuando uno de los
de los miembros de un equipo de fútbol es la estrella del equipo, no es porque él se lleva todos los méritos, es porque el equipo es bueno y colabora y contribuye, ¿no es cierto? Es como lo que define Scrum. ¿Se acuerdan? En el librito de Scrum dice quiénes son los cerdos y quiénes son las gallinas. Significa entonces de que aquí podemos ver si están involucrados o están comprometidos. ¿Cuál de ellos? Entonces, dependiendo de ello, nosotros podemos básicamente visualizar y ver a la hora de la presentación si ustedes han trabajado en condiciones apropiadas. Siempre que avanzamos, miren, una recomendación más del 3, refinamiento del backlog, ¿no? Que es lo que vamos a hacerlo en cada instante. Miren, el backlog, han hecho un backlog inicial, pero siempre va a haber un refinamiento porque hay que hacer los ajustes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste hacer un refinamiento? Es decir, es lo que van a revisar ahora, ¿no? Y van a trabajar. El Product Owner, que es el responsable, el rol que le toca en este sprint, debe revisar cada uno de los elementos dentro del Product Backlog. El objetivo es poder esclarecer, ¿ya? Si todo está bien o algo tiene que estar modificado, porque sucede que lo que se escribe en el Product Owner, el equipo de desarrollo lo tiene que trabajar, entonces tiene que verse si esas tareas son las apropiadas, porque cada desarrollador tendrá un tiempo estimado en el Product Backlog y un tiempo realizado, porque hace su desarrollo, donde visualiza el esfuerzo de cada uno de los requisitos. Ahora, otra aclarativa más de lo que se ve. Punto 4. Revisión del Sprint Review. Entonces, lo que hemos consolidado un poco en el gráfico, miren, acá también resumido cortito, los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo de desarrollo. Entonces, en este caso, ustedes me preguntarán y me dicen, ¿pero quién es mi cliente? En este caso es el Product Owner, porque él representa al cliente. El Product Owner representa al cliente. Todos los 5 o los 6 integrantes reunidos muestran el trabajo de desarrollo del software que han completado, que han hecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una demostración de todos los requisitos que ya hicieron, que ya lo convirtieron en producto, que ya lo terminaron dentro del sprint. Entonces, hoy terminé la tarea 1, la tarea 2, muestro a todo mi equipo, ahora me tomo una tarea 5 para continuar haciendo. O de repente la tarea 2 no estuvo completada porque me dijo el Product Owner que no era así, el cliente lo necesita de repente con tal refinamiento, entonces tengo que dar a mejora. O tal vez el desarrollador no captó bien la funcionalidad, no era lo que debería ser, entonces, ¿qué hago? Entonces, todo esos tipos de, por eso dice qué impedimento tengo, qué hice ayer, qué hago ahora. Bueno, vemos acá. Y volvemos a decir, en este punto, no es necesario que todos los miembros del equipo hablen. ¿Eh? Pueden simplemente estar presentes para la presentación a cargo del Scrum Master y el Product Owner. Esta es una filosofía de trabajo. Entonces ustedes se organizan, ¿no? De repente el equipo ha trabajado muy bien con el Scrum Master y el Scrum Master sabe, como es un coach, sabe qué está haciendo cada uno. A lo mejor el Scrum Master ayuda y colabora como un contexto. Y ya si queremos ver detalle, nombramos a un desarrollador para que lo visualice. Si ustedes ven de que mejor es que todos participen, pueden también hacerlo. Esta es una filosofía de trabajo. Finalmente, ya, estamos aquí, en la parte de la retrospectiva. De repente nada más lo decimos, pero ustedes todavía no le están comprendiendo. Miren, la retrospectiva del sprint. En este evento, fíjense, miren, y marcado con negrita, como que lo vean, el Product Owner se reúne con su equipo de trabajo, todos, los 5, los 6, y su Scrum Master, para hablar sobre lo que ocurrió durante el sprint, los puntos principales
¿Cuáles son? Miren, aquí dice, ¿qué se hizo mal durante el sprint para mejorar en el próximo? ¿Ve? Porque ya no alcanza el tiempo. ¿Qué se hizo bien para seguir con la misma senda del éxito? ¿Qué inconvenientes se encontraron? Todos esos inconvenientes mejor si lo identifico. ¿Por qué no se permitió avanzar? ¿Cuál fue el impedimento que ocurrió? ¿Por qué no se avanzó para tenerlo planificado? ¿Lo ven entonces? Esas son las características en las cuales se van trabajando dentro de cada uno de ellos. Bien, esa sería entonces. Ahora, ¿qué herramientas tienen? Ahora esa es otra. Ya vamos por el tercer punto de lineamiento del Scrum. Ahora, ¿cuáles serán sus herramientas? El por qué y el cómo. Utilizamos el Product Backlog, ya, que lo hemos explicado demasiado explícito, se puede decir. Ya sabemos cuáles son. Tal vez hablemos un poquito de esto, ¿sí? Cada uno de ustedes se puede hacer su propio formato de historia de usuario, ¿ya? En esta historia, ¿ya? Ustedes proporcionan la información de cada tarea, cómo debe ser el comportamiento del requerimiento que ustedes lo están trabajando. Información directa que va a hacer con el cliente. Es como un pedido, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo quiero que hoy día se trabaje sobre una nota de traspaso. Sucede que tengo una sucursal y tengo un almacén central. Entonces quiero traspasar mi producto de la oficina central donde están mis productos a mi tienda, que es donde ahí atiendo a los clientes. Entonces, esa es mi historia de usuario. Yo como cliente pido eso. Ahora ya, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el rol? El rol es tal persona. ¿Qué prioridad tenía el tipo de tarea que voy a hacer? Tiene una prioridad alta, porque voy a hacer un traspaso. Necesito saber exactamente cuánto tengo en el almacén central y cuánto voy a trasladar a mi tienda, que es una sucursal. Entonces, eso tiene que hacerse correctamente. Por eso le doy una prioridad alta, digamos, ¿no? Entonces, así, sí, un ejemplito como eso, que son requerimientos oficiales que ya se encuentran, ¿no? Dentro de él. Fíjense, vuelvo a citar una vez más, del backlog del sprint, o sprint backlog si quieren, porque ahí están mis tareas priorizadas para este sprint 1, que es lo que no corresponde. Sobre ello, entonces, el conjunto de elementos tomados del product backlog, que ya fueron priorizados, como lo indicamos en el anterior punto, medido y aceptado en las reuniones de la planificación del sprint, es lo que debemos trabajar con cada una de las tareas en esta historia de usuario, así como el ejemplito del traspaso, ¿ya? Entonces, sobre eso trabajamos y sobre eso entregamos, y en cada historia está el nombre de quien lo desarrolló. Finalmente, los paneles de tarea, los taskbar, los muros, los que en algunos grupos están utilizando como Kanban, está la visualización de las tareas, prácticamente, que se tienen asignados los miembros del equipo, lo están haciendo en Jira o en Trello, esto, así lo tienen ya realizado, y es lo que también me tienen que hacer en el sprint 1, ¿sí? Donde por lo general esta tablita que tiene estas columnas, ¿no? Estas 3 columnas tiene esta tablita, donde se visualiza el estado de la actividad. Entonces, normalmente el estado de la actividad es cuáles son las tareas que tengo que hacer. De estas tareas, uno de los miembros del equipo va a tomar esa tarea. No es que el Scrum Master les reparte la tarea, ellos eligen la tarea que mejor vean cuál lo van a desarrollar. Entonces, la he elegido la tarea, en la tablita debe cambiar de estado, debe visualizar haciendo. Lo estoy haciendo, esa tarea que he elegido del backlog, del sprint backlog. Entonces, va a haber un momento que esa tarea se termina de hacer, entonces ya digo un estado terminado, se finalizó, un estado terminado. Se recomendó también ahí mismo en la herramienta que están utilizando, pueden utilizar colores, ¿no?
donde podamos visualizar, por eso le decía, por ejemplo, yo puedo ver el color verde de finalizado, de que la tarea no está, amarillo si están haciendo, rojo si todavía está la tarea por hacer, termino de hacer, tomo otra, termino de hacer, tomo otra, digamos, ¿no? Eso con Trello o Jira, cualquiera de ellos, o tal vez trabajando con la parte de Kanban para poder visualizar. Entonces, al inicio de un sprint, que es lo que van a hacer ustedes, estamos dando, mire, todo el contexto, toda la filosofía, porque realmente el sprint 0 ha dejado mucho que desear, ¿no? No es el que esperábamos, ni en definición de lo que me han dado de forma individual, y en presentación, muy triste su presentación. No había nada de funcionalidad. Entonces, aquí no solamente presentamos como un programador, sino con el marco de trabajo de Scrum. Se les pidió que lean el librito, pero parece que no lo han hecho. Por eso estamos en este reforzamiento, una vez más. Bueno, nos encontramos aquí. Al inicio del sprint, miren, todas las tareas, todas, que tienen en su Jira o en la herramienta que han usado, está en la primera columna. Toda esta tarea tengo que hacer, dice, ¿no? Cuando una tarea, fíjense, pasa a una segunda columna, haciendo, que en segunda columna, haciendo, el Scrum Master y el Product Owner son notificados. Ellos se enteran de que de verdad estamos trabajando, de que está haciendo cada miembro del equipo y cuánto tiempo, es importante porque ya está estimado incluso en el backlog inicial, está trabajando esa tarea. Al finalizarla, fíjense, debe cambiarse a la última columna. Entonces, primero estaba por hacer, luego dice haciendo, ahora ya terminado, listo, ya está terminado. Esto quiere decir, dice, que el control de calidad, un control de calidad, Quality Assurance, control de calidad, está en condiciones de realizar sus pruebas necesarias. ¿Ya? Entonces aquí hacemos ese control de calidad. La definición de listo, también tienen esto, ¿no? Definition of done, ¿no? Todo equipo eficaz, ¿no? Y eso es lo que cada equipo tiene que ser, pues, eficaz. En algún momento hemos hablado nosotros de la eficacia y de la eficiencia en la producción de los productos físicos en una empresa. Hemos hablado varias veces. Por ejemplo, el que trabaja en producción siempre va a ver de que tiene sus materias primas, tiene sus trabajadores. Los trabajadores están trabajando para justamente convertirlo en producto, porque están en plena producción, con las maquinarias necesarias para la producción, pero justo en esta producción solicitamos la eficiencia y la eficacia. En alguna clase hemos hablado de la definición de cada una, pero también hemos visto de que entre la eficiencia y la eficacia es tomar la eficacia. ¿Por qué? Lo hago en menos tiempo y las tareas cumplidas. Eficiencia, termino justo en el tiempo que estaba estimado, pero con las tareas realizadas. Entonces, una vez más decimos que todos los equipos deben ser eficaces, ¿okay? Y ágil. El que no está dentro de un equipo eficaz, obviamente no presentará como debe ser. Entonces, cada uno de ellos, fíjense, para poder trabajar, para ser un equipo eficaz, ¿cómo sería si ustedes quieren ser un equipo eficaz en todo caso, no? Todas sus tareas que han escrito en el Sprint Backlog seleccionada de un Product Owner, fíjese, estarán completas. Cada una de las tareas han hecho un Scrum Daily, una revisión, una retrospectiva. Hemos revisado el código y hemos dicho, ok, esto sí, está dentro de la funcionalidad, tarea terminada. Han pasado por las 3 columnas que decía, tareas para hacer, haciendo, terminado. Entonces,
equipo eficaz. Las pruebas realizadas con cada uno de los elementos que han tomado en cuenta para la parte del desarrollo, desde el entorno que le corresponde a cada miembro del equipo. Se ha trabajado con una parte del backend, se ha trabajado en la parte del frontend, se ha hecho web, se ha hecho la parte móvil, porque en la parte móvil y en la parte web también está relacionado hacia el cliente. Para eso los casos de uso, por ahí que van a tomar ustedes, dice si va a ser la parte de web o la parte de móvil. Luego, miren, dice, revisión por parte de los clientes. Ustedes lo hacen con el Product Owner. Por eso el Product Owner debe especializarse en las tareas. Si no sabe, lea, mire, investigue, mire otro caso de estudio, vea cómo va quedando, pero asegúrese de que lo que le presentan todos los miembros del equipo de trabajo es el que se está esperando. El Product Owner en eso debe estar especializado y el día en que presentan, él debe validar y decir, ah, correcto, es lo que esperamos, el cliente es lo que pide, satisfacción completa, ¿no? Por eso dice aquí, las revisiones de las condiciones de aceptación lo hace ¿quién? El Product Owner. Él hace la parte de la revisión o de la parte de la retrospectiva. Entonces, miren, alguna característica que hemos visto hoy día, por eso le llamo un reforzamiento, porque lo hemos visto varios días ya, pero con este feedback que hemos hecho el martes, nos damos cuenta que estamos empezando otra vez de cero, porque en este tiempo cada uno de ustedes no ha consolidado el concepto para empezar a hacer los Sprint 1. Entonces, dentro de ello, ya me voy ahora sí, con esta aclarativa, nos vamos a lo que van a trabajar acá, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes han priorizado su backlog, que ya fue especificado en anteriores puntos, jóvenes, tenemos aquí que identificar, saquen de la listita donde se exigió, por ejemplo, habían varios grupos, cuando ustedes me presentaron en el último documento, que lo tenían incompleto incompleto. Se le dio la oportunidad de que me lo vuelvan a enviar, me volvieron a enviar, pero de repente lo han hecho a la carrera, ¿no? Si lo tienen que ajustar, lo tienen que modificar, lo tienen nuevamente una vez más que revisarlo, revísenlo, lo primero que hagan es esto. Vean si de verdad ese sería el rol principal del Product Backlog, en todo caso con el Scrum Master. Vean si estos casos de uso son los que deberían existir o tal vez voy a agregar otras funcionalidades más al software que quiero desarrollar. Visualicen si de verdad los casos de uso van a tener esta funcionalidad para entregar a un cliente de un entorno web y móvil porque son útiles y necesarias, pero en algunos casos de repente existirán casos de uso que solo le pertenecen a la web, o en otros casos tal vez habrá casos de uso que pertenecen al móvil, entonces háganlo eso. Trabajemos con el diagrama de Gantt, volvamos a hacer la planificación del sprint, porque si las tareas se van modificando sobre los requisitos funcionales, no funcionales y caso de uso, esto sí es necesario volver a establecer. Entonces, recomendación, todos los grupos volvamos nuevamente ahí. Y cuando empecemos esto, ya con se puede decir con la parte fundamental que hemos dado en la clase de hoy, con ese contexto de qué es lo que deben hacer ustedes, ¿sí? Ya volvemos una vez más a trabajar con eso, fíjense. Entonces, aquí estará clarito, sacarán de allá del caso de uso de lo que fue identificado en el anterior capítulo, qué van a hacer en el Sprint 1. Esta tarea debe estar totalmente identificada. Pedimos el diagrama de clase para poder ver el contexto de la base de datos que van a usar. No le estoy pidiendo una base de datos completa, sino las clases que serán usadas y obviamente esas serán realizadas e implementadas y con todas las características que es trabajar con la base de datos, que es un diseño lógico y físico, ¿no? Por eso por acá, que van a ir actualizando en esta ocasión, es esto, joven, esto. Aquí hay un sector que dice diseño de datos. Entonces, ese diagrama de clase que me están colocando en el Sprint 1, a ese le hacen su mapeo, su normalización, y su script será esto. Entonces, ese es el script que trae en su base de datos, y aquí yo pongo mi diagrama de clase del Sprint 1, ¿entienden?
Y en el anterior capítulo, en la parte del diseño, estará ya cómo fue trabajado para llegar hacia la base de datos. O sea, no es de que estas tablitas aparecen porque las utilizo, sino porque han sido totalmente estudiadas, se ha visto el contexto y han sido implementadas en el sector de la base de datos. Por acá escriben el objetivo y entonces comenzamos, fíjense, con toda la parte inicial de contexto que hemos visto previamente, está aquí. Miren, comenzamos el Sprint 1, se organizan en los roles que tienen, visualizamos el Sprint, la planificación del Sprint que lo tienen por ahí, dado, el Product Backlog, hacen su Sprint Backlog, que ahora me imagino que debe estar claro para cada integrante y para cada equipo de trabajo. A cada uno de este Sprint Backlog le hacen la historia de usuario. ¿Ven? La historia de usuario. ¿Ya? Si no, le voy a subir en la plataforma algunos formatitos de historia de usuario, ¿ya? Para que tengan una idea. Si ustedes quieren, lo pueden actualizar, no hay problema, porque la historia de usuario es como queremos presentar, es similar a lo que en caso de uso han hecho una tablita, ¿no es cierto? Pero esto es más práctico. Entonces, colocan para cada tarea la historia de usuario y su prototipo. Miren, la historia de usuario y su prototipo. Hacemos el desarrollo del sprint, entonces ayudado por el tablero Kanban, si tienen, o por la parte del Scrum, que aquí, por aquí está, miren, del backlog, lo que dijimos, lo que quiero hacer, haciendo, hecho, terminado. Las 3 columnas que ya lo hemos visualizado muy bien allá, totalmente explícito que lo hemos hecho. Entonces, todo esto debe estar demostrado. Se realizan las tablitas de la reunión diaria. Una tablita pueden hacer del sprint review, de la revisión, de la retrospectiva, para que eso pueda ver. Y me van detallando la revisión de cada uno, cuánto tiempo tardó, cuáles fueron las tareas y cuáles fueron los roles. Eso toca entonces, ahora sí, miremos calendario, a ver qué fecha hoy, 27, ¿ok? A partir de hoy día, entonces, se van organizando para el Sprint 1. Van a trabajar la primera semana de mayo. El parcial está para el 9 de mayo. Y ya, le voy a dar más tiempo entonces para no saturarlo con su parcial, que también es una aplicación individual. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijar las 2 fechas de los sprints para que se vea el avance, porque yo me imagino que va a haber alguna retrospectiva y eso se va a ver en el sprint 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar para el sprint 1, ya, para el sprint 1, para el día martes, ya, 16, a ver. Listo, 16, ajá, 16. Entonces, para este martes 16, presentamos. ¿Sí? Cuando yo diga martes 16 de mayo, estos documentos van a ser revisados varias veces, ¿ya? Pero su documento final debe llegar el domingo, pero va a ser revisado, que lo vamos a hacer en la próxima clase, vamos a decir qué día van a ir presentando, porque se tienen que revisar, no es que van a venir ese día. El domingo 14 de mayo, ya. El documento final. ¿Cuántas revisiones le vamos a dar? A ver, ustedes van a ir presentando. Entonces, hoy mismo lo vamos a fijar. Para la siguiente semana, para el 4 de mayo, revisión. Esto para revisar documento, revisión de documento. A la plataforma deben enviar, y ahí ya le voy a crear yo una actividad, ¿ya? Entonces, la primera revisión será el 4 de mayo,
primera revisión. Y la segunda revisión, ya, la segunda revisión, 2 revisión va a haber. Lo vamos a hacer uno o cada, lo vamos a hacer el 11. Ya, vamos a ver el documento, el 4 entonces, y 11 de mayo. Vamos a hacer la revisión de la documentación para ver cómo están trabajando. ¿Listo? Porque el 9 es el examen, ¿no? Ya, el 4 y el 11. Y el 16 de mayo, fíjense, el 16 de mayo es la presentación, es la defensa. El Sprint 1, entonces, la defensa ya con el código, con todo, es el 16 de mayo, ¿sí? Y para que lo vayan ya también teniendo en cuenta, el Sprint 2 lo vamos a hacer el martes, el último día de mayo, a ver, 30 de mayo, 2 semanas después. Entonces, en mayo lo vamos a trabajar los 2 sprints y quedarán los 2 últimos sprints para junio y julio. Entonces, aquí sería el sprint número 2, el martes, la fecha sería 30 de mayo, ¿ya? Para que tengamos una estimación, ¿ya? De presentación. Entonces, el sprint 1, que hoy es, básicamente lo estamos dando un 27 de abril, ¿ya? Para ser presentado o defendido. En todo caso, la defensa será el 16 de mayo, que es un martes. El documento lo vamos a ir mirando en estas 2 iteraciones para la presentación del sprint, para ver si me están presentando dentro de lo que se espera, ¿ya? Incluso voy a pedir a algunos grupos, no a todo porque no hay tiempo, voy a seleccionar al azar. Selecciono uno de ellos, por ejemplo, y me tienen que mostrar cómo están trabajando en la filosofía del código, cómo están trabajando en la parte del código. Entonces lo vamos a hacer en la semana de revisión, que es la semana 4 y la semana 11, antes de llegar a la semana o la semana de la presentación, que es el martes 16. Porque si lo dejamos, no vamos a poder hacer un buen seguimiento y tal vez me traigan cualquier documento y tal vez que ni avanza ni en el código, ¿no? Entonces habría que ver, ¿sí? Por lo menos en esta primera revisión del documento, súper actualizado debería estar. Significa que en la plataforma me lo tienen que enviar el día 3 de mayo, que lo voy a colocar también para que ahí esté, el 3 de mayo, para que el día jueves 4 revisemos si estamos dentro de lo que esperamos en las tareas, ¿sí? Y voy a preguntar ese 4 de mayo, el día de la revisión, voy a preguntar a algún equipo que me visualice cómo está trabajando en el ámbito del código y cómo están trabajando cada uno de los miembros del equipo, ¿ya? Y esta defensa será oral. Si es en clase, va a salir adelante y va a ser una especie de exposición para ver y consolidar de que todos los equipos si están trabajando con lo mismo, o tal vez indicar cómo debe ser trabajado para hacer una especie de feedback. Entonces, no son equipos definidos, todos deberían estar preparados. Significa que entonces el 4, cada grupo al menos debe tener un equipo una laptop por cada grupo para ser revisado, ¿sí? Y lo mismo lo hacemos el 11 de mayo, ¿listo? Así de esa manera vamos a poder ver si estamos trabajando dentro de lo que se espera. Jóvenes, si tienen alguna preguntita, por favor, pueden hacerla. ¿Ninguna? Bueno, esa sería entonces la... Disculpe, entonces van a ser 4 sprints en total, ¿no? Sin contar el sprint 0. Sí, sin contar el sprint. El sprint era nada más un contexto, pero prácticamente ha quedado en 0, como le digo, no ha habido mucha ¿no? Desde aquí contamos ya. Bien, jóvenes, entonces, seguimos trabajando en el parcial. No se olviden que hoy día deben entregar
para todos aquellos que están vigentes, entregan el Sprint 1, es este, ¿no? Que deben entregar. Pueden seguir el mismo formato para lo que es la presentación de la aplicación web que están haciendo. Entonces, presentan todo lo que ustedes quisieran ver o entregar los artefactos que se les está dejando de forma libre, ¿no? Que presenten cada uno. Porque sucede que cuando yo, por ejemplo, hablo de rol, son ustedes solitos, entonces no merita que me hagan un rol y me diga, a ver, la tarea 1 lo hago yo, el producto 1 lo hago yo, no, eso ya para el examen, ¿no? No hace falta, ¿no? Colocar los roles, porque de forma individual, siguiendo lo que es Scrum. Entonces, de los roles, no hace falta colocar nada, porque es único para el parcial. Bien, entonces con esto quedamos, jóvenes. Con esto, básicamente, con esta completación, una recomendación más para poder comenzar a trabajar, ¿no? Como equipo y entregar su resultado esperado, que es lo que queremos, ¿no? Producto terminado, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces con eso finalizamos hoy día. Hasta luego.